Muchas gracias por la presentación, buenas tardes, muchas gracias a los médicos que están presentes, y en especial al doctor Gajardo y a la Comisión Científica de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral, que me ha pedido dar esta charla. Me siento realmente muy distinguida de estar participando en su congreso. El doctor me pidió temas de controversia sobre vitamina D y cuáles son las poblaciones vulnerables, así que me dediqué a revisar la bibliografía sin antes recordar que la sociedad americana nos dice a los médicos que nosotros vemos pacientes, que lo que puede hacer la salud pública y el Instituto de Medicina es dar reglas generales, pero nosotros a nuestros pacientes necesitamos asegurarle una paratormona baja, la más baja posible para que no saque calcio del hueso, y para eso tenemos que tener bien la vitamina D, y con eso vamos a tener una reducción del riesgo de fractura de cadera. Luego, la Sociedad Americana nombra un rango útil entre 30 y 50 nanogramos por mililitro, pero hay gente que naturalmente, tenistas, golfistas, tienen 70, 80 nanogramos por mililitro por su vida al aire libre, entonces no están intoxicados. Y luego sabemos los niveles de insuficiencia, entre 21 y 29, y los niveles de deficiencia menor a 20, donde la deficiencia severa menor a 10 trae trastornos de la mineralización, la osteomalacia y la debilidad muscular, con dolores musculoesqueléticos y riesgos de arritmias. Pero ¿cuáles son los niveles tóxicos de la vitamina D? Tengo que esmerarme y ser muy mala con el paciente para intoxicarlo con vitamina D, darle 50.000 unidades diarias por día, por 3 meses seguidos, puede ser que llegue a esos 150 nanogramos por mililitro o más, es decir, que es muy difícil intoxicar a un paciente con vitamina D. Hay una alta prevalencia de déficit a lo largo de todo el planeta. Es muy distinta según las poblaciones, las reservas plasmáticas, pero sí sabemos que hay muchos lugares donde hay insuficiencia y deficiencia. Un artículo reciente dice que la vitamina D no va a ser como algunas otras que están surgiendo. La vitamina D no va a pasar de moda. ¿Por qué no va a pasar de moda? No es algo que se hable ahora y sea una moda. Se habla porque hay muchos beneficios, hay que seguirlos corroborando. Pero hay algo que es indudable, justamente la vitamina D es la hormona en forma activa que va junto con la paratormona y la calcitonina, a mantener el calcio en sangre. Tiene esa función fundamental. Fíjense qué importante es el calcio en sangre, que tenemos 3 hormonas dedicadas a mantenerlo, y una de ellas es la 1,25, para lo cual tengo que tener la reserva plasmática de 25-hidroxi para poder formar esa 1,25. Pero además, lo importante de la estimulación que hace en el osteoblasto para que el osteoblasto funcione formando tejido óseo, pero además de formar, mineralizar, el papel de la vitamina D en la mineralización del hueso. Entonces la vitamina D tiene que estar siempre, no es una moda de hoy. Y es un marcador entonces del estado nutricional y de la salud general, coadyuvante de muchos órganos y sistemas. En este gráfico que ustedes conocen, de la doctora Marcela Barberán, de aquí de su país, que publica en la revista del Hospital de Clínicas de la Universidad de Chile, un mapa del Caribe y Sudamérica, donde están las publicaciones de los niveles plasmáticos de vitamina D. Fíjense cómo, aún en zonas más al norte de Argentina y Chile, hay niveles en general de insuficiencia. En el cono sur de Chile y Argentina, por supuesto, hay deficiencia de vitamina D. En Brasil, insuficiencia. Pero fíjense, en el Caribe, en países que hay más sol, como Guatemala, esta es una publicación de Robert Heaney, donde muestra poblaciones rurales de poblaciones que están en el campo con déficit, con insuficiencia de vitamina D, debido a que están vestidos. Por lo tanto, ¿quiénes tienen peor su vitamina D? Sin duda, los institucionalizados, como lo ponemos acá en rojo, las pieles oscuras que se defienden con la melanina de la producción de vitamina D, el uso de protectores solares y de la vestimenta también, que impide, como en Arabia Saudita, que las mujeres también tienen insuficiencia porque están tapadas, la edad, porque acumulamos menos sustrato, que es el 7-dehidrocolesterol, que es el que justamente el sol, al incidir en la piel sobre el 7-dehidrocolesterol, produce
el colecalciferol, que es la vitamina D3, que es la que producimos nosotros gracias al sol. Pero para producir suficiente vitamina D, nos vamos hacia la derecha del gráfico, necesitamos generar un MED, que es una dosis eritematosa mínima, es decir, ponerse rojos. Y siempre digo lo mismo, por suerte no les estoy hablando a los dermatólogos, porque los dermatólogos no quieren que tomemos sol por la radiación que acumulamos. Y ponernos rojos es el primer escalón de la quemadura solar. Por eso, en realidad, tomar sol es algo eficiente, nos hace formar vitamina D, pero tiene que ser con los rayos perpendiculares, con una superficie expuesta suficiente como espalda y piernas, sin protector solar, más de 15 minutos, y eso haría que produzcamos suficiente vitamina D. Pero si vamos de nuevo a las guías, sobre todo la de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, vamos a ver que el foco es los 30 nanogramos, y que luego de lograr 30 nanogramos, el objetivo no es suspender la vitamina D, mantener el aporte, lo necesario, y de hecho se proponen dosis de mantenimiento, no solo desde el primer año de vida, sino a partir del segundo año de vida hasta los 18 años, para la mujer embarazada y la lactancia y el adulto, y también recordar que aquellos con un índice de masa corporal mayor a 30 necesitan dosis mayores de aporte de vitamina D. Vamos a hablar de las controversias, y que una de las controversias que últimamente se han presentado es la utilidad de la vitamina D en la salud muscular, en la fuerza muscular, en las caídas, y este estudio de Pérez Díez, que condujo con 10 países europeos, 5.500 mujeres que estaban tomando medicación para la osteoporosis, que era lo que se pensaba que les hacía fallar el tratamiento. Se consideró como falla de tratamiento haber tenido 2 o más fracturas luego de 3 años de tratamiento. Entonces, 2 o más fracturas en esos 3 años de tratamiento, ¿por qué eran? Y la flecha lo está indicando, porque se caían, habían tenido 2 o más caídas en el último año, aumentaba 2,5 veces el riesgo de fractura, una pobre calidad de vida, como lo marca el punto inicial, pero sobre todo el hecho también de haber tenido una fractura por fragilidad previa. Es decir, que mayores caídas, mala calidad de vida y una fractura por fragilidad hacía que se pudiera fallar en la respuesta al tratamiento y tener fracturas. Por eso les traigo a colación este artículo que sonó mucho en el mundo, porque nada menos y nada más que las doctoras Bishop Ferrari y Dawson Hughes, las que más habían publicado desde Suiza sus estudios sobre vitamina D y beneficios en la fuerza muscular, en el rendimiento muscular y en la disminución de las caídas, ellas mismas proponen en 2016 en un JAMA internacional este artículo, en donde el diseño, como van a ver en la parte izquierda, es 3 grupos de 67 pacientes, donde al primer grupo se lo asigna para darle 24.000 unidades de colecalciferol mensuales, que sería homologado a 800 unidades diarias, pero se lo daban en 24.000 unidades de colecalciferol mensual. El segundo grupo con 60.000 unidades mensuales de vitamina D3 o colecalciferol, y el tercer grupo con no solo colecalciferol 60.000 unidades, sino también directamente dar 25-hidroxivitamina D. Básicamente, en el gráfico de la izquierda lo que vemos es que todos partían de deficiencia. Y en 6 meses lograron, los que más lograron eran los que obviamente más dosis habían tomado, lograron esos 30 nanogramos. Pero el diseño del trabajo termina a los 12 meses y concluye diciendo que los que más tomaron se cayeron más y no tenían un rendimiento demasiado mejor. Directamente no era significativo ese rendimiento, aunque en algunas ramas de la forma de evaluación del rendimiento muscular sí era ligeramente mejor tener mejor la vitamina D. Pero no había grandes diferencias en el rendimiento muscular y se caían más. Entonces, cuando uno va a leer las conclusiones de este trabajo, lo que ve es que dice que aún no es clara y requiere mayor investigación el aporte de altas dosis para el rendimiento muscular y la acción sobre las caídas. Pero miren esto, que se los puse también en inglés, porque es una traducción directa de las limitaciones que nombra el trabajo. A mejor vitamina D, ¿se habrán movido más y por eso se cayeron más?
y entonces nuestros resultados pueden haber sido productos también del azar. Por eso esto no fue un estudio demasiado concluyente en contra de la vitamina D y el rendimiento muscular y las caídas. Luego también en 2016 viene esta revisión Cochrane, que es una revisión de los estudios más rigurosos con respecto al aporte de calcio y vitamina D para la prevención de fracturas, y Avenel concluye que la vitamina D con calcio, en esos trabajos donde se dio ambas sustancias, vitamina D y calcio, ambos nutrientes son útiles en la reducción de riesgo de fractura. En los trabajos muestran que es efectivo, calcio y vitamina D, y que no hay grandes efectos adversos ni aumento de riesgo de muerte con el aporte de vitamina D ni con la ingesta de calcio. Fíjense lo que ocurrió con este JAMA, que en 2018 publica las fuerzas de unión de los servicios de prevención de Estados Unidos, con respecto a vitamina D, calcio combinado, la suplementación en individuos de la comunidad y la acción sobre las fracturas. De nuevo, patean el tablero y dicen que este grupo de unión recomienda no dar suplementos diarios de calcio ni de vitamina D para la prevención primaria de fracturas en la población general y en las mujeres posmenopáusicas. Pero el mismo artículo, en sus conclusiones, dice que las recomendaciones no aplican a aquellos que han tenido historia de fracturas por fragilidad, a aquellos que tienen aumento de caídas por enfermedades auditivas, oftalmológicas, neurológicas, por drogas que deterioren el sensorio. Diagnóstico de osteoporosis no aplica si tengo diagnóstico de osteoporosis, y tampoco aplica si tengo deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no tienen osteoporosis, que no tienen déficit de vitamina D, no van a necesitar ni calcio ni vitamina D, en teoría, aunque sabemos que el aporte de calcio y vitamina D mantiene la densidad ósea. Y este artículo de Boland, muy criticado, ahora vamos a leer en la carta de lectores, que reúne un metaanálisis de 81 estudios de 53.000 pacientes en total, donde dice en realidad los efectos de la suplementación de la vitamina D a nivel musculoesquelético, a nivel de la salud muscular y esquelética, esto es una revisión sistemática, dice que no es útil, que el calcio, la vitamina D no es útil en mejorar la salud musculoesquelética. Y la carta de a los lectores dice, firmada también por Dawson Hughes, Bishop Ferrari, médicas reumatólogas y que han estudiado muchísimo lo que es vitamina D y salud muscular, Bullón, Lips y Vilesikian, médicos dedicados al metabolismo fosfocálcico, le critican que no incluye los estudios donde sí se ve efectividad de la vitamina D para reducir fracturas, mejorar la densitometría y evitar caídas, que no incluyó los trabajos que también aportan calcio, que tiene sesgo en la selección, que son estudios todos cortos, de 2 a 3 años, incluso algunos menores de 1 año, que las dosis son diferentes en los grupos estudiados y que también los niveles plasmáticos de los que partieron los pacientes en los distintos estudios considerados. Vamos ahora a otra contradicción, que es vitamina D e hipertensión arterial. Sabemos por estudios in vitro que la vitamina D actúa como un modulador negativo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disminuye la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la producción de la ECA, o sea, de la enzima convertidora 1. Esto da vasodilatación y menor presión arterial. De hecho, si sacamos el receptor del gen de la vitamina D a ratones, estos ratones desarrollan cardiomiohipertrofia, son ratones cardiomiohipertróficos e hipertensos. ¿Qué pasó con vitamina D e hipertensión arterial? Surge el estudio de Scragg en el JAMA Cardiology de año 2017, donde dice, bueno, vamos a darle 100.000 unidades por mes a 2.000, acá tienen el diseño del trabajo, a 2.500 pacientes le damos 100.000 unidades por mes, y a otros 2.500 no le damos nada, y los seguimos en los eventos cardiovasculares que desarrollen y mortalidad general. En este artículo no hubo diferencias en los eventos cardiovasculares desarrollados en los que recibieron vitamina D en altas dosis, 100.000 unidades mensuales, en relación a los que no recibieron. Pero
las limitaciones del trabajo mismo es que es un estudio a 3 años nada más, donde se había calculado un valor estadístico con un peso donde ocurrieran 890 eventos y solo ocurrieron 590, o sea, hubo menos eventos de los esperados, menor poder estadístico, y hubo una inmigración de personas que no pudieron seguir siendo contactadas. Es un estudio de Nueva Zelanda. Con respecto a diabetes, ¿qué es lo que podemos decir? Ya sabemos este gráfico publicado, donde a medida que me alejo del Ecuador, tengo más casos de diabetes, no solo tipo 1, sino tipo 2. Fíjense Tierra del Fuego, como alejada del Ecuador, tiene más diabetes que lugares como Buenos Aires, o Montevideo, o Santiago de Chile. Fíjense del otro lado, como Suecia y Noruega, países nórdicos, tienen más diabetes que los países más cercanos al Ecuador. Y como el metaanálisis que antes de 2005, que publicaba todos los estudios que se relacionaban con vitamina D y diabetes, mostraban que había una reducción del 25% de diabetes en aquellos que tenían, en el desarrollo de diabetes, en aquellos que tenían bien la vitamina D. Y estos son trabajos también de la doctora Iponen, Elina Iponen, médica pediatra, que veía que los chicos y las mamás bien sustituidos con vitamina D tenían menor desarrollo de diabetes tipo 1. Y el trabajo que siempre, la revisión de 2007, que siempre se muestra, de donde Pitas, el doctor Pitas y la doctora Dawson-Hughes muestran cómo aquellos que están bien sustituidos con vitamina D y con calcio diariamente tienen un menor desarrollo de diabetes tipo 2, donde hay alta prevalencia de diabetes tipo 2 si tengo bajos niveles plasmáticos de vitamina D, y hay una disminución del 33% del riesgo de desarrollo de diabetes en la población adulta si tengo bien el aporte de calcio y vitamina D. Esos mismos autores en el año 2019, no me digan que no les traje controversias, porque realmente son controversias, pero hay que leer muchas veces las limitaciones de los estudios. Estos mismos autores, Pitas y Dawson-Hughes, publican nada menos y nada más que en el New England Journal of Medicine en el año 2019, acá nomás, que los pacientes hicieron un diseño de un trabajo y querían ver si desarrollaban diabetes. Los pacientes, vamos a ver las características, eran abajo a la izquierda, a la derecha, 2.400 pacientes con glucemias entre 100 y 125 de ayunas, con una curva que a las 2 horas daba valores altos de más de 140, pero con una hemoglobina glicosilada que no superaba 6.4%. A 1.200, a la mitad, les dieron 4.000 unidades diarias de vitamina D, y a la otra mitad placebo. Y un tiempo de 2.5 años. Siempre marco el tiempo que hicieron el estudio, porque eso es lo que las conclusiones a la larga nos van a hacer poder entender cuándo va a ser útil cuándo van a ser útiles los estudios. Un diseño de 2.5 años, no encontraron diferencias, hubo el mismo número con o sin vitamina D, el mismo número que pasó de intolerancia a la glucosa a tener diabetes. Pero si ustedes se fijan en las conclusiones del trabajo, aquellos que presentaron menos de 12 nanogramos, el grupo que tenía deficiencia y que fue sustituido, sí tuvo menos desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, ahí empezamos el concepto de no tener deficiencia, de mantenerse siempre con niveles plasmáticos correctos, porque así fue significativo, el grupo que tenía deficiencia hubo menos desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con respecto a la acción antineoplásica? ¿Por qué? Y también que va a tener mucho que ver con la acción contra las infecciones. La vitamina D es prodiferenciadora, por ejemplo, permite la acción de el monocito, el pasaje de monocito, la diferenciación a macrófago. Es también prodiferenciadora e impide que células neoplásicas se desarrollen. Es antiproliferativa porque estimula factores de inhibición del crecimiento celular. Es antiangiogénica por acciones en el sistema Wnt y caderinas, y es proapoptótica porque inhibe el ciclo celular de la célula neoplásica de G1 a G0. Entonces las publicaciones dicen que realmente la vitamina D reduce no solo el desarrollo, la incidencia, sino también la progresión y desarrollo de las metástasis. Y fíjense los estudios in vitro, cómo ven que la célula neoplásica produce su propio ARN mensajero, aumenta la transcripción de la 24-hidroxilasa. ¿Para qué? Para inhibir a la 1,25. A la célula neoplásica no le conviene tener
la 1,25, porque le impide su proliferación, es decir, quiero inactivarla y produzco 24-hidroxilasa para inactivar a la hormona activa que me está impidiendo mi continuo desarrollo. Todo esto también tiene que ver con las acciones durante el embarazo, en la lactancia y la poslactancia en el desarrollo de la mama. Este fue el primer estudio de las enfermeras donde la Organización Mundial de la Salud, fíjense en las letras en rojo, publica el reporte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, donde dice efectivamente hay una relación consistente de tener bien la vitamina D y tener menos cáncer de colon. Es un estudio de 32.000 enfermeras, donde las que tenían más de 30, en realidad 39,9 en promedio nanogramos por mililitro, tenían la mitad de riesgo, desarrollaron la mitad de cáncer de colon, año 2004. Luego el equipo del doctor Heaney también sigue durante 4 años a un grupo de mujeres en forma prospectiva, donde las curvas de Kaplan-Meier muestran a menor nivel de vitamina D, se van separando y van ocurriendo más casos de detección de diferentes cánceres en seguimiento a 4 años, y finalmente el trabajo de Klebowski, que es el que reúne a todos los trabajos de vitamina D y cáncer de mama, donde hay una reducción de riesgo de la mitad de desarrollo de cáncer de mama cuando estaba normal la vitamina D en más de 30 nanogramos, por eso la Organización Mundial de la Salud dice que hay una relación sugestiva de vitamina D correcta y reducción de cáncer de mama. Acuérdense la acción negativa que tiene la vitamina D sobre la aromatasa, o sea, no quiere que haya conversión periférica de estrógenos, y a nivel del receptor estrogénico nuclear, también inhibiendo las acciones biológicas de los estrógenos. Este trabajo en 2017 se publica para mostrar cómo el seguimiento de 26.900 pacientes a lo largo del tiempo y la mortalidad, cómo hay menos mortalidad cuando tengo niveles plasmáticos correctos de vitamina D. Hay una reducción de la mortalidad general, y lo que tuvo de útil este trabajo es que todas las mediciones de vitamina D se hicieron igual, se hicieron en el mismo lugar. Eran 61 años en promedio y 58% de mujeres. Vamos terminando con las controversias y nos fijamos en el trabajo de la tercera reunión, publicado en 2019, la tercera reunión sobre vitamina D, conferencia que se realiza y reunión que se realiza con grandes exponentes e investigadores de la vitamina D, en Gubbio, en Italia. Ellos, aquí está también el doctor Scraggs, que lo nombrábamos a el doctor Bullón, como médicos, John White, grandes representantes que analizan los trabajos, y fíjense en el gráfico de la derecha, donde yo, una vez que tengo la suplementación, evidentemente tengo que mantenerlo, pero el mayor beneficio lo voy a conseguir cuando no tenga insuficiencia. Y a pesar de que en el gráfico de la izquierda pueda tomar mucho sol, lo que acumulo es daño celular. Lo que acumulo no es vitamina D, que con 15 o 20 minutos diarios, pero obviamente es algo muy poco posible de cumplir, puedo tener, según el momento del día, la latitud donde me encuentro en el planeta donde estoy viviendo, en que vivo, en qué parte del planeta vivo, el horario, la estación del año, voy a producir suficiente vitamina D si me expongo al sol. Y ellos terminan con los famosos trabajos que se empezaron a publicar, Vida, Vital, y también nombran el de PITAS, de diabetes tipo 2, donde en realidad la mayoría de esos trabajos los encaran sin niveles de deficiencia. En el estudio Vida son 5.000 pacientes donde solo que tenían 24 nanogramos en promedio de vitamina D, y solo había un 30% de deficientes. El estudio Vital con más de 26.000 pacientes, 28.000 pacientes, 30 nanogramos partía la media de la población y solo un 12% era deficiente. ¿Cuáles eran los objetivos de estos estudios? Ver evolución a cáncer y ver qué pasaba no solo con desarrollo de cáncer, sino también con eventos cardiovasculares, infecciones, caídas y fracturas. Estos estudios por ahora tienen poco tiempo, entonces lo que critican en la reunión de Gubbio en 2019 es que no hay un seguimiento a largo plazo en donde los pacientes deficientes estén tratados, estén evaluados como corresponde con una N significativa,
que para desarrollo de estas enfermedades crónicas es lento el desarrollo, por eso se necesita más tiempo, que no hay duda que la vitamina D mejora la sobrevida y que tiene vasodilatación con menor hipertensión arterial y acción sobre las infecciones, sobre todo infecciones respiratorias. Hipócrates ya decía que cuando uno quería encarar una investigación en medicina, tenía que hacerlo considerando la estación del año. Y así les presento un primer trabajo de Elina Ipponen, que es médica pediatra de un servicio de epidemiología, que también, como les decía, tiene estudios en diabetes tipo 1 y vitamina D y desarrollo en los niños de diabetes tipo 1, con favorecimiento en aquellos que tenían bien sustituida la vitamina D. Muestra cómo toma a una generación nacida en 1958, los 6.700 participantes, a los cuales se les hace un cuestionario, se les hace un examen funcional respiratorio, se les pregunta por las infecciones respiratorias sufridas en el último año, y se les mide la vitamina D. Por supuesto, las barras grises, como ustedes ven, son las enfermedades respiratorias que coincidieron con las menores barras de dosaje de vitamina D. A menor vitamina D, mayores infecciones respiratorias, y por supuesto en la época de los meses que para ellos corresponde el invierno. Pero lo que es muy importante es que la estrella está marcando que de los 6.700 participantes, solo 1.500 tenían déficit, tenían valores normales, tenían valores de suficiencia de vitamina D, es decir, 75 o más, o sea, 30 nanomolar, es decir, 30 nanogramos por mililitro, o sea que hay una gran prevalencia de déficit. ¿Qué pasa con las infecciones? En las infecciones sabemos que la vitamina D no solo es prodiferenciadora del monocito macrófago, que hace que la inmunidad innata mejore y que tengamos producción de catelicidina y beta-2-defensina. Estos dos péptidos antimicrobianos no solo son antigram negativos, antigram positivos, antimicobacterias, por eso mandábamos a tomar sol a principios del 1900 a los tuberculosos, y la enfermedad era con un desarrollo más benigno, menos letal. Y estos dos péptidos antimicrobianos también son contra los virus con cápside, es decir, con los SARS-CoV, o los virus MERS, SARS-CoV, como el COVID-19. ¿Por qué? Porque estos dos péptidos antimicrobianos, que también producen las células epiteliales pulmonares, van a entrar en la célula microbiana o en la célula que está colonizada por el virus, aumentan su permeabilidad en la membrana celular y producen muerte de la bacteria o de la célula complicada con el virus. Esa es la inmunidad innata. Pero el resto de las células de nuestro sistema inmune tiene receptores también para vitamina D, no solo los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos. Y también hay mayor migración de mastocitos y de eosinófilos, se permite que haya mejor movilidad y quimiotaxis para las infecciones. Pero además es la vitamina D un inmunomodulador negativo, con tendencia negativa. ¿Qué quiere decir que actúa sobre la respuesta inmune en forma de inmunomodulador negativo? Porque disminuye la producción de los linfocitos T helper 1 y 17, que son los linfocitos encargados de producir las citoquinas de la cascada inflamatoria. Hay menor producción de ARN mensajero, menos transcripción de las citoquinas, y con ello menos inflamación, menos respuesta inflamatoria y menos cascada de inflamación. Fíjense cómo las células también presentadoras de antígenos tienen receptores de vitamina D, y tienen su propia 1-alfa y 24-alfa hidroxilasa para mantener la normal producción de la 1,25 vitamina D. Este trabajo de California, ya de 2020, muestra cómo individuos mayores de 18 años, es un trabajo de un centro californiano, que muestra 12.600 pacientes que se les midió en el hospital la vitamina D, y se les preguntó por las infecciones respiratorias. Entonces, los que habían tenido infecciones respiratorias tenían menores niveles de vitamina D. Acá está la flecha que muestra cómo empieza a bajar con un 43 menos de eventos respiratorios tipo influenza o neumonías en esa comunidad de personas con respecto a infecciones respiratorias. Decíamos que la vitamina D reduce la actividad de la enzima convertidora, esto hace que haya más vasodilatación, menos hipertensión, pero aumenta la ECA2, y esto es muy bueno, porque si yo tengo la enzima convertidora 2, tengo lo que se llama la destrucción de la angiotensina
y eso, la angiotensina es muy inflamatoria pulmonar. Entonces, toda esta controversia que el doctor Insera acá muestra, que fue muy útil porque fue Inserra es un nefrólogo argentino, que muestra cómo hubo miedo al principio de suspender los antihipertensivos porque tenían aparentemente una acción en la enzima convertidora y esto permitió una mayor entrada viral. No fue así. Al contrario, los inhibidores de la ECA hacía que se potenciara la ECA2 y que esta ECA2 pudiera destruir a la angiotensina 2 que generaba tanta inflamación pulmonar. Y los autores proponen altas dosis para llegar a 5.000 unidades diarias o 100.000 unidades semanales, o 10.000 unidades diarias, incluso 100.000 unidades semanales, como les decía, para llegar rápidamente a un buen nivel de vitamina D, y esto lo registraran las células y el sistema de producción de las enzimas convertidoras. Entonces, la vitamina D, además de estimular la inmunidad innata, el macrófago, los péptidos antimicrobianos, y modular en forma con tendencia negativa a la inmunidad adquirida, inhibe al sistema renina-angiotensina, y con esto se permite que la ECA2 pueda transformar a la angiotensina 2 en angiotensina, siendo esto vasodilatador y mejor en la funcionalidad pulmonar. Quiero mostrarles este trabajo donde está comandado y donde todas las mediciones de vitamina D las hizo el laboratorio del doctor Michael Holick, otro de los grandes padres de la medicina, donde se evaluaron 235 pacientes con una media de 58 años que entraron con COVID. Estos eran más del 50% varones, tenían un índice de masa corporal 27 en promedio, casi 40% fumadores, una presión arterial media que no era mala, sistólica y diastólica, pero algunos con algunos registros de hipertensión arterial. En estos pacientes, que eran de distintas edades, 235, son todos los pacientes, pero los rojos son los que fallecieron. Y la línea está marcando los 30 nanogramos. Se midieron la vitamina D de estos pacientes y hubieron, dentro de esos 235, más muertes, no importaba la edad, en aquellos que tenían menor a 30 nanogramos por mililitro. Los círculos rojos son las muertes que se produjeron y son más en aquellos que tenían niveles de insuficiencia y deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, hay evidencia publicada en donde la vitamina D tiene un papel inmunorregulador, y esto sirve en las infecciones respiratorias, que tiene un papel en la migración y quimiotaxis de macrófagos, eosinófilos y mastocitos, y en la producción por parte de los macrófagos y células epiteliales pulmonares de la catelicidina y la beta-2 defensina como péptidos antimicrobianos y sus propiedades antivirales. Hay evidencia que demuestra la relación entre el déficit de vitamina D y la incidencia de enfermedades respiratorias. Se usa entonces en la profilaxis y en el tratamiento, y las recomendaciones de la suplementación entonces es para mantener una reserva adecuada y un mejor estado de esta manera de salud general. Por último, mostrarles cómo este consenso, el último publicado 2019, de los miembros de la Sociedad Europea de Tejidos Calcificados, donde valoran todos los trabajos hasta ahora publicados sobre vitamina D y sus beneficios óseos, musculares y extramusculoesqueléticos. Y el análisis de los trabajos presentados, aquí en rojo a la derecha, dicen, es clara la utilidad de la vitamina D en la densidad ósea, en mejorar la cantidad de calcio en los huesos, en disminuir el riesgo de fracturas, en mejorar la funcionalidad muscular y en reducir las caídas y las infecciones. Y las conclusiones es que deben ser, por ahora, esos son los datos duros, los datos donde sí o sí es importante la vitamina D. Y por ahora lo que tenemos que saber es que es necesario suplementar a los niños y adolescentes, a las embarazadas y durante la lactancia, por supuesto, a los adultos mayores y a los inmigrantes. No se ven que tienen población los europeos, esto es un consenso de Europa y de los países del Medio Oriente, y en este consenso publicado por el European Journal of Endocrinology, lo que están preocupados es que también los inmigrantes tienen déficit de vitamina D. Y con esto termino y quiero agradecerles, muchas gracias por haberme escuchado.